grabar. Ok, vamos a grabar entonces la clase donde vamos a continuar viendo el principio de legalidad, que ya lo habíamos visto en sus inicios, su concepto, el origen, el significado actual, la extensión, el ámbito de aplicación, hasta dónde, digamos, cubre el principio de legalidad, hasta dónde la administración está obligada a seguir el principio de legalidad, el bloque de legal, el concepto de bloque de legalidad, el tema de la autovinculación administrativa, es decir, cómo la administración no solamente está obligada y está limitada por las normas del bloque de legalidad, sino también a veces por normas que ella misma dicta o incluso a veces por conductas que ella asume, por práctica administrativa, por criterios que ella, aun cuando no sean normas que no forman parte del ordenamiento jurídico administrativo, también de alguna manera los particulares podemos hacer valer esas prácticas o esas conductas de la administración para protegernos frente a alguna decisión, digamos, que nos vaya a perjudicar, que la administración pretenda adoptar contra nosotros, ¿no? Bueno, ya todo eso lo vimos y entonces una vez que vimos toda esa parte, digamos, así podríamos decir, como que el aspecto positivo del principio de legalidad, en la medida en que se constituye en una garantía y una protección de los ciudadanos frente a la administración, también entonces abordamos el último punto, que es algunas flaquezas, algunas debilidades del principio de legalidad, o al menos pretendidas debilidades, como son algunas tesis que pretenden sostener que hay actos excluidos del control de legalidad. Así lo llaman, actos excluidos del control de legalidad. Entonces vimos los actos de gobierno, esa es una categoría de actos que de alguna manera se encuentran excluidos o se encontraban excluidos, dependiendo de los países y dependiendo de las épocas, del control de legalidad por las razones que ya vimos y que están además en Lares Martínez. Ustedes la pueden buscar y yo no lo voy a repetir hoy, ¿no? Después vimos los actos dictados bajo circunstancias excepcionales. También era otra tesis sostenida por el Consejo de Estado francés, conforme a la cual algunos actos dictados en circunstancias excepcionales estaban excluidos de la obligación de respetar la legalidad ordinaria, estaban sometidos más bien a una legalidad extraordinaria, excepcional, y bueno, ya explicamos también y cómo eso ha repercutido o no aquí en Venezuela. Y quedamos entonces con la última de esas categorías de actos pretendidamente excluidos del control de legalidad, que son los denominados actos discrecionales. Para eso vamos entonces de nuevo a compartir la pantalla, y la pantalla con el esquema unificado, donde ya vemos que, fíjense, ya estamos terminando prácticamente esta tesis, ¿no? Unidad 3, principio de legalidad, todo lo que ya vimos hasta ahora, las pretendidas excepciones, actos de gobierno, actos dictados en circunstancias o situaciones excepcionales, y finalmente los actos discrecionales. Y entonces vamos a ver a alguien que me está pidiendo que quiere, muy bien, estupendo, que me lo avisan por otra vía. Por si yo no lo he visto, Gabriel Rodríguez, Juliana y Oriana Crespo van a ingresar ahora, ¿no? Entran a tiempo porque justamente ahora es cuando vamos a empezar a abordar el tema de el último de los capítulos, o la última categoría de esas pretendidas excepciones al principio de legalidad, la de los denominados actos discrecionales. Bueno, entonces yo les decía en la clase pasada, vamos ahora a ver la discrecionalidad administrativa, que no es más que ese mismo tercer punto que está aquí, actos discrecionales. Bueno, en lugar de verlo allí dentro de las pretendidas excepciones, vamos a verlo aparte, como una categoría aparte. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos, pues digamos, que hay que analizar, por razones didácticas, podríamos decir, ¿no? Vamos a verlo como un capítulo separado, cuando en realidad eso no hace más que formar parte de las pretendidas excepciones de actos excluidos del principio de legalidad, ¿no? Y entonces vamos a ver
¿qué es, en primer lugar, qué es la discrecionalidad administrativa? Espero que les quede claro eso, ¿no? O sea, cuando estamos hablando aquí de la discrecionalidad administrativa, métanlo dentro del último de los títulos de la sección anterior. Eso tiene que ver con los actos discrecionales, justamente, ¿no? No son cosas distintas. Es que por razones didácticas los estamos separando porque quedaría como muy, digamos, desequilibrado en función de que los actos de gobierno y los actos dictados en situaciones excepcionales no requieren tanta explicación, digámoslo así. Los actos discrecionales sí requieren una explicación mayor. Y a eso vamos entonces. Vamos a dar mayores explicaciones sobre los pretendidos actos discrecionales. Y en realidad vamos a hablar entonces de la discrecionalidad administrativa. La discrecionalidad administrativa se entiende por tal un ámbito de libertad que las normas le suelen dejar a autoridades administrativas para tomar decisiones en las circunstancias específicas, en casos concretos, pero sin decirle la norma exactamente cómo debe ser la decisión que adopten. La norma le da la facultad a la administración para que adopte la decisión, pero luego le dice, y usted adopte la decisión que le parezca más conveniente, más oportuna, de acuerdo con su criterio. Si se le dice de acuerdo con su criterio, significa que la ley no le está diciendo entonces al funcionario cuál es la medida que debe adoptar. No le dice cómo es la medida, ¿no? Sino que le dice, usted funcionario verá bien, de acuerdo con su criterio, yo confío en que usted va a adoptar la mejor medida, la más adecuada, la más conveniente, la más oportuna, y por eso es que yo le dejo libertad a usted para que usted adopte esa medida. Entonces, eso es lo que es discrecionalidad administrativa. Entonces, fíjense ustedes que esa discrecionalidad hace reposar en el criterio del funcionario las medidas concretas que la administración va a adoptar. Cada vez que se le dé esa potestad discrecional, será el funcionario el que termine diciendo cuál es la medida. Cuando vemos eso, nos asustamos un poquito, luego de pensar en todo lo que acabamos de decir antes, que el principio de legalidad es la garantía para los ciudadanos de que los funcionarios no van a hacer las cosas como les parezca, sino que las tienen que hacer como lo dice la norma. Y la garantía para los ciudadanos es que las cosas se harán de acuerdo con la norma. Y ahora yo les estoy diciendo a ustedes que hay casos en los cuales la norma no le dice a la administración cómo debe actuar, sino que lo deja libre al funcionario para que adopte la decisión que le parezca más conveniente. Ahí ustedes podrían decir, caramba, ¿y entonces cómo quedo yo allí? ¿Cómo quedan mis libertades? Ahí ya no estoy protegido por la legalidad, porque ahora es el funcionario, de acuerdo con su criterio, el que va a tomar la decisión, que me puede afectar a mí. Es posible. Entonces, ya yo no tengo el escudo de protección, que es el principio de legalidad, ¿no? Sin embargo, eso es así. Ciertamente hay normas que le dan libertad mayor o menor a los órganos de la administración con competencia para decidir, para adoptar decisiones, para que sean ellos los que en definitiva le den el contenido a la decisión, determinen en qué consiste la decisión, qué intensa es la decisión, qué tiempo dura. Bueno, ahorita a ustedes probablemente les cuesta, pero ya vamos a dar algunos ejemplos para que lo vean con mayor facilidad. En primer lugar, eso, el concepto. El concepto de discrecionalidad es un ámbito de libertad, un espacio de libertad que las normas otorgan a autoridades administrativas para decidir en casos concretos de acuerdo con el criterio del funcionario. Esa libertad, hay alguien que está pidiendo ingreso, pero no lo veo ahora. Bueno, cuando me diga de nuevo, es que me sale aquí, fulanito quiere ingresar, entonces yo le digo ingrese, pero si no me sale, no puedo, no sé cómo hacer para... Ok.
Meiderlin raises hand. Ah, levantó la mano Meiderlin. Muy bien. Estupendo, Meiderlin. Tiene su Sí, mano profe. levantada. Díganos, Meiderlin. Ajá. Quería saber si me podía dar un ejemplo de ese ámbito de libertad Sí, en el que la administración se puede desarrollar sin una sí, norma. sí, sí. Tienes toda la razón, Meiderlin. Para que lo podamos entender bien, vamos a dar algunos ejemplos, porque si no es como difícil saber de lo que yo estoy hablando, ¿no? Eh, la ley le puede decir a la Dirección de Tránsito Terrestre, esa dependencia, bueno, las distintas dependencias en todo el país, ya las normas dicen quién es el que puede emitir el permiso para manejar. Tipo 2, tipo 3, tipo 4. Dice. Y el tipo 2 será emitido a quienes cumplan con los siguientes requisitos. Tener tantos años de edad, demostrar que sabe manejar vehículos de tal cosa, tener un certificado de salud y pagar una cantidad de la tasa y dirigirse a una de las dependencias y solicitar. Participant can now see your application. Sí, okay. Entonces, ok. Cuando la ley hace eso, ahí no hay ninguna discrecionalidad posible. El funcionario no puede, no tiene ninguna libertad para apreciar si da o no da el permiso de manejar, a quién se lo da, por cuánto tiempo se lo da, para manejar qué tipo de vehículos. Eso no depende de la voluntad del funcionario, eso ya está indicado en las normas. Eso lo dice la ley del tránsito terrestre y lo dicen los reglamentos y las reglamentaciones previas. El funcionario lo que está es en una taquilla recibiendo los papeles o constatando que se cumplen los requisitos, y si se cumplen los requisitos, el funcionario ya sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y no puede hacer una cosa distinta, no puede decirle, caramba, no, yo a las mujeres no les doy permiso. ¿Por qué? Porque las mujeres manejan muy mal. No podría hacerlo. Estaría violando la legalidad, ¿no es cierto? Porque la ley no discrimina y no pone entre los requisitos el ser del sexo masculino, ni ser el sexo femenino, ni nada que se le parezca, ni no, yo no te lo doy porque tú no eres profesional y yo solo considero que los profesionales son los únicos que pueden manejar. No, tampoco eso es un requisito. Eh, Ven, o sea, o tú eres negro, o tú eres verde, o tú eres anaranjado, o tú eres musulmán y por eso no te lo doy, ¿no? Nada de eso entra en línea de cuenta, el funcionario no puede hacer sino, una vez visto que se cumplieron los requisitos, otorga el permiso por el tiempo que dice la ley y para manejar los vehículos que dice la ley. Eso no es, ahí no hay ningún ámbito de libertad. En cambio, cuando la norma le dice a un funcionario de salud, en el caso de que se desate una epidemia, usted podrá adoptar las medidas de contención de la epidemia que les parezcan más convenientes. Usted no, pues dice el funcionario tal, el jefe de la unidad sanitaria digamos, el director de salud de la entidad o el que sea, pues el competente, ¿no? Podrá adoptar la medida que le parezca más conveniente y oportuna a los efectos de poder contener la propagación de la epidemia. Bueno, ¿qué le pasa a ese director? Es que se supone que es un médico sanitarista, que ha estudiado en la universidad, que tiene experiencia, que tiene experticia en la materia, que ha recibido cursos sobre eso y que además que sabe con qué medidas cuenta, sabe si tiene personas que vacunen o no, podrá entonces ordenar, y si tiene vacunas, entonces podrá ordenar un programa de vacunación, si es que la vacunación sirve para contener esa epidemia. O podrá ordenar una orden de fumigación, porque es que en realidad no es un problema de vacuna, sino un problema de fumigación, porque es el chipo el que está propagando por allí el mal de Chagas. O fumigación contra la anófeles para impedir que se siga propagando la malaria o la fiebre amarilla. O el confinamiento, digamos, por tantos días del que está enfermo, porque esa enfermedad es contagiosa durante tantos días.
porque todo eso lo sabe el médico, se supone, ¿no? Eso no lo dice la ley. Eso, la ley lo único que le está diciendo a la autoridad es que él puede adoptar una medida que esté destinada a contener la propagación. Y él será con su criterio, con su sabiduría, con su experiencia, con su conocimiento y con su lógica, pues además, él no va a castigar a la gente con eso, ¿no? Como estoy molesto con la población, los voy a confinar y que no pueden salir de su casa, o voy a dictar un toque de queda desde las 6 de la noche, de la tarde hasta las 6 de la mañana, porque es peligroso que salgan a la calle. No, mi señor, usted lo que no es porque usted no va a tomar una medida para que no maten a la gente en la calle, usted va a tomar una medida para contener una epidemia. Entonces, la medida tiene que ser consona, oportuna y adecuada para la finalidad que se le está dando ese poder. ¿Ven? Ahí hay libertad para escoger. Allí se le está dando un poder discrecional al funcionario, porque después nadie podrá decir es que no han debido dictar una medida de vacunación porque eso es ilegal. No, no es ilegal. Ni la vacunación es ilegal, ni el confinamiento es ilegal, ni la fumigación es ilegal. Nada es ilegal, porque es que en la ley no se dice cuál es la medida. Por lo tanto, cualquier medida que adopte el sanitarista, siempre y cuando sea, pues digamos, de las que la ciencia tiene previstas para este tipo de situaciones, no es ilegal, porque no está violándose la ley, ¿no? Entonces, no sé si te queda clara, y después y seguiremos viendo algunos ejemplos, Meiderlin, ¿ok? Pero ya, con eso yo creo que puede ya darnos una idea de cuando estamos hablando de libertad de escogencia, de libertad de apreciación. El funcionario escoge cuál es, el profesor escoge si el examen es escrito o es oral, ¿no es cierto? A mí no, si yo le aplico a usted un examen oral, no podrá nadie luego decir eso es ilegal. Porque yo quería que fuera escrito. Bueno, usted quería que fuera escrito, pero el profesor no está obligado ni a hacerlo escrito ni oral. Él lo escoge de acuerdo con su criterio. ¿Cuántos son los alumnos? ¿Cuánto tiempo disponemos de eso? ¿Cuáles son los medios a través de los cuales se pueden dar los exámenes, etcétera? De acuerdo con su criterio, de acuerdo con las circunstancias, el profesor decide cuál es la medida. Y por lo tanto, entonces ahí está el tema, ¿no? Vamos a ver si hay alguien más que quiere ingresar. No, por ahorita no. Primero vamos a tratar de sistematizar un poquito la cosa, ¿no? A ver, eso que aparece ahí, manifestaciones de la discrecionalidad. ¿Qué significa esto? Que la discrecionalidad, ese ámbito de libertad que la ley le da al funcionario o a los funcionarios, no es siempre igual. Puede variar mucho. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma un funcionario administrativo, ustedes lo verán con mayor detenimiento el año que viene en administrativo 2, cuando vean los actos administrativos, ustedes van a ver que una decisión, un acto administrativo, que es una decisión, tiene varios elementos que lo componen. El sujeto que lo dicta, el órgano competente para dictarlo, el contenido de la medida, que a su vez el contenido puede ser variable, más amplio, menos amplio, más intenso, menos intenso, simple o compuesto, dependiendo, pues, o sea, dependiendo de cada materia, bueno, el acto puede tener distintos contenidos, tiene también una finalidad, o sea, para qué está dictado ese acto, hay un procedimiento a través del cual el acto se dicta, todo eso son lo que se llaman los elementos de un acto administrativo. Ustedes lo verán después con mayor detenimiento porque ni siquiera saben lo que es un acto administrativo todavía. Eso lo verán el año que viene. Pero les voy anticipando que respecto de cada uno de los actos de la administración, puede la ley otorgarle al funcionario público una mayor o menor libertad en alguno de los elementos de algunas de estas manifestaciones que les voy a indicar. Que están en Peñasolís, yo se los he puesto en latín, no porque me guste en particular el latín, aun cuando a los abogados les encanta hablar en latinazo porque así nos distinguimos de los ingenieros y de los médicos.
Y en el libro de Peña Solís están señalados estos elementos en los cuales puede manifestarse la discrecionalidad justamente en latín. Entonces, el an, el quid, el quantum o el quo modo. Bueno, más o menos, así lo hayamos estudiado latín, entendemos más o menos. El an es la procedencia misma. ¿Se puede o no se puede? Digámoslo así. Se puede, es obligado dictar el acto o no. Eso es el an, ¿no? Por ejemplo, bueno, el quid, se los digo rápidamente porque no es que sea necesario que ustedes aprendan esto en latín, sino que se den cuenta de cuáles pueden ser las distintas manifestaciones de discrecionalidad que la ley le otorga al funcionario público, ¿no? Entonces, una posibilidad es que la ley le diga al funcionario, usted debe tomar la decisión, o le dice, usted la puede tomar o no, según lo que a usted le parezca. Ahí hay una libertad de escogencia. ¿La puedo adoptar o la debo adoptar? Es distinto. Luego el quid. El quid es el qué. ¿En qué consiste la decisión? Usted tiene que sancionar a quien infrinja la norma. Funcionario, usted es competente para sancionar a los que han debido cumplir algo y no lo cumplieron. Los que se comieron la luz en el semáforo, imagínense. O los que se copiaron en el examen, o el funcionario que no fue al trabajo. Bueno, ahí hay una serie de infracciones que pueden ser sancionadas, ¿no? Entonces, ok, la sanción, ¿la tiene que dictar o la puede dictar? O sea, ¿podría dejar de dictar la sanción? Si la ley le permite dejar de adoptar la decisión o adoptarla según lo que le parezca más conveniente, ahí hay discrecionalidad en el AN, porque esa es la procedencia. ¿Es obligatoria o no? ¿O es el funcionario el que decide si la aplica o no? El quid es en qué consiste la medida. Entonces, sí, imaginemos que es obligatoria. La sanción hay que aplicarla. Ok, muy bien. Pero ¿cuál es la sanción? La sanción es suspensión del curso, es por un día, por 10 días, por un mes, es pérdida de la materia, es expulsión de la UCB, es una simple amonestación. La sanción, ok, es obligatoria, por lo tanto no hay discrecionalidad en el AN, pero en el quid sí. ¿Por qué? Porque en qué consiste la sanción será el funcionario quien decide. Si expulsa, si suspende, si amonesta simplemente, si le pone una multa, dependiendo de lo que la ley le permita hacer, pues, ¿no? O sea, el abanico de posibilidades que le dé la ley. Si le dice, usted lo sancionará con multa de 50 bolívares, ahí no hay discrecionalidad en el quid tampoco, porque es multa y de 50 bolívares. Porque otra de las posibilidades de libertad, de escogencia, es el quantum, ¿no? Ahí, imaginemos que sí, usted debe aplicar la sanción y que la sanción es de multa, pero la multa va de 10 a 500. Entonces hay discrecionalidad en el quantum. En la mayor o menor intensidad de la sanción hay libertad para el funcionario de escoger. Le pondrá la más grave, 500, o le pondrá la más suave, de 10, o la mediana, de 250, de acuerdo con su criterio. La ley le da un amplio margen de escogencia. Y el quo modo es el de qué manera, o sea, cómo se aplica. Ese es un poco más difícil de ver, pero sí hay casos en los cuales la administración, perdón, la ley le da a un órgano administrativo la potestad de decidir y le indica en qué consiste la decisión, pero la manera de aplicarlo puede ser distinta. El procedimiento destinado a hacerlo puede ser distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia de bancos, recuerdo yo pues que la superintendencia de bancos, ante una situación de dificultad económica de un banco, puede adoptar la medida de auxiliar al banco. Usted está en dificultad, entonces lo puede auxiliar. ¿Y cómo lo auxilia? Puede ser que le dé un préstamo, puede ser que un préstamo para que de dinero público le da préstamo al banco para que el banco salga de la situación difícil en que se encuentra en ese momento,
o puede ser que le compre acciones, entonces se hace copropietario del banco. Entonces, la manera entonces en cómo va a auxiliar puede ser distinta, de acuerdo, si es que la ley le permite, pues, esa libertad de escogencia. Entonces, bueno, en definitiva, este segundo punto sobre la discrecionalidad lo que nos está indicando es que la libertad de decisión y de escogencia, de apreciación que tiene la administración cuando tiene una potestad discrecional puede ser distinta. No en todos los casos es igual. Y entonces hay que examinar, el funcionario tendrá que ver dónde es que él escoge y dónde él no puede escoger, sino que tiene que cumplir con la ley tal cual. Y hay casos donde no puede escoger nada, casos en donde entonces no hay discrecionalidad, ¿no? En tercer lugar, la justificación de la discrecionalidad. Ya hemos visto, ustedes le podrán estar un poco advertidos ya por mí, de que la discrecionalidad es peligrosa. Tiene un aspecto de riesgo, de peligro para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cada vez que los funcionarios públicos, los funcionarios administrativos, tienen libertad para decidir, están actuando sin estar sometidos completamente al principio de legalidad, a la ley. La ley les está dejando un margen de apreciación y esa apreciación se supone que está siendo dejada libremente al funcionario para que la aplique, porque se supone que él es una buena gente, un funcionario adecuado, un funcionario equilibrado, un funcionario imparcial, un funcionario profesionalmente bien preparado y que por lo tanto la decisión que va a tomar va a ser la mejor. Por eso es que se le deja justamente, se le deja para que él adopte la mejor decisión en función de las circunstancias. ¿Por qué? Porque él es una persona que se supone que merece confianza, porque si no, no estarían en ese cargo, se supone. Entonces, pero resulta que así como suponemos que puede ser que la haga buen uso de esa libertad, también podría hacer mal uso de esa libertad. El funcionario en definitiva es un ser humano y como ser humano puede ser víctima de pasiones, puede tener odios, rabias, amores, preferencias, tristezas, bueno, todo lo que le pasa al ser humano. Y muchos funcionarios se supone que están adiestrados para que sus pasiones y sus sentimientos no afecten su trabajo, no, de alguna manera no influyan en él puede ser de un partido político, pero esa pertenencia a ese partido político no la refleja en su trabajo. Él no trata a las personas que tienen su misma ideología, no los trata mejor que a los otros. Ni a los que no tienen la misma ideología, él no los trata peor que los otros. Él los trata conforme lo que la ley dice y cuando le dan libertad para escoger, lo hace de manera ecuánime, objetiva, ponderada, porque él no mezcla la magnesia con la gimnasia. Él sabe que una cosa es él como funcionario y otra cosa es él como ser humano. Bueno, Dios quiera que así fueran todos, ¿no? Pero como no siempre es así, o hay el riesgo de que no sea así, entonces, ¿por qué es que la ley le da discrecionalidad al funcionario público? ¿Por qué no le indica siempre y en todos los casos lo que debe hacer? Para que no sea el funcionario quien decida, sino la ley, con todas las garantías que ofrece la ley, según lo que ya vimos. Bueno, entonces hay una serie de justificaciones que se dan para decir no. Primero, no es posible, no siempre la ley puede indicar todo en todos los casos. ¿Por qué? Porque no es posible, porque la ley no puede llegar a nivel de detalles de, bueno, y si el banco que está en dificultades tiene tales y tales cosas, entonces usted comprará las acciones. Y si no tiene estas otras, entonces usted lo intervendrá. Y si no, es imposible. Y si, la epidemia, si la epidemia es de malaria, entonces usted hará tal cosa, pero si la epidemia es de COVID, usted hará tal otra cosa. Y si la epidemia es de ratones, entonces hará tal otra cosa, o de peste bubónica, usted... No, eso es imposible, o sea, no puede una ley convertirse en un catálogo de eventualidades posibles, si hace calor, si hace frío, si hay dinero, si no hay dinero, si está lloviendo, si no está lloviendo, ¿no? O sea, la vida real es mucho más compleja de lo que podría cualquier legislador tratar de captar en sus normas, ¿no? Entonces no se puede convertir una ley en un catálogo, de un manual de 400 páginas de indicaciones, ¿no? Claro que ya hemos visto que la ley a veces simplemente
da unos principios generales y luego los reglamentos establecen más detalles, los reglamentos ejecutivos, pero aún así tampoco los reglamentos pueden preverlo todo. De tal manera que entonces, precisamente como no se puede prever todo, ni además, aún previendo todo, siempre en la vida real vendrán cosas nuevas. El COVID antes no se conocía, hoy se conoce. Ah, bueno, que vamos a cambiar la ley, entonces para meter el COVID también. Bueno, pero es que el COVID Delta era uno, pero el Omicron es otra. Entonces cambiamos la ley para el Delta del Omicron. Es imposible. O sea, la vida es evolutiva, la vida es muy variada, etcétera. Por lo tanto, es imposible preverlo todo en las normas. Hay que dejarle un espacio, necesariamente, si no queramos, hay que dejar un espacio para que el funcionario complete aquello que no puede ser dicho con todo el detalle en las normas, ¿no? Entonces, esa es una justificación. Hay discrecionalidad porque no queda más remedio, porque es necesario, es imposible que todo esté previsto en la norma. Y además, si fuera posible, tampoco sería conveniente, por lo que les estoy diciendo, porque hoy las circunstancias son tales y cuales, pero pasado mañana son distintas. Y antes no había internet y ahora hay internet. Y antes no había, bueno, es decir, va cambiando, es imposible. Entonces no puede la ley preverlo todo, ni es conveniente que lo prevea todo. Hay que dejar un cierto margen de apreciación a la administración pública, ¿no? Bueno, hay varias justificaciones por las cuales, entonces, a pesar de que la gente, ustedes si lo ven en la prensa, si ven en la radio y oyen por ahí, siempre se habla mal de la discrecionalidad administrativa. Es que hay demasiada discrecionalidad, hay que eliminar la discrecionalidad. Bueno, la discrecionalidad no se la puede eliminar, siempre va a existir un margen de discrecionalidad y además es conveniente que exista. Lo que pasa es que la discrecionalidad no se puede convertir en una carta blanca, un cheque en blanco para que la administración actúe con arbitrariedad. Discrecionalidad no es arbitrariedad. Ser arbitrario significa actuar irracionalmente, motivado no por el interés general, sino por intereses bastardos, por intereses inconfesables, por intereses mezquinos. Entonces, eso es lo que es arbitrariedad, pero no toda discrecionalidad va a ser ejercida arbitrariamente. Es más, no debería nunca ser ejercida de manera arbitraria. Entonces, vamos a ver cómo luchamos contra la posibilidad de que la arbitrariedad sea la que domine la discrecionalidad, o cómo la discrecionalidad no deba convertirse en arbitrariedad. ¿Cuáles son los límites que tiene esa discrecionalidad? Vamos a verlo ahorita, pero ya veo que se me está agotando el